La mujer sospecha que su marido la engaña, pero cuando descubre que no es con una mujer, ella queda sin reacción y comienza a llorar. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Vanessa y Alberto crecieron juntos en el mismo vecindario. Sus casas estaban a solo una puerta de distancia, lo que les permitió conocerse desde muy jóvenes. Aunque al principio eran solo amigos que compartían charlas en el porche, pronto comenzó a surgir algo más. Cuando Vanessa cumplió 17 años y Alberto tenía 21, decidieron empezar a salir en secreto. Sus familias eran muy tradicionales y temían que desaprobaran su relación por la diferencia de edades. Durante meses, se encontraban a escondidas en la plaza cercana o en el parque de la colonia. Aquellos momentos juntos eran especiales, cargados de una complicidad única. Pero a medida que su relación se hacía más seria, llegó el momento de contarle a sus familias sobre su noviazgo. Los padres de Vanessa aceptaron la relación de inmediato. Ellos sabían que Alberto era un joven trabajador y de buena familia. Sin embargo, la familia de Alberto no tuvo la misma reacción. Sus 3 hermanas, Bettina, María y Andresa, nunca aceptaron del todo a Vanessa. Aunque al principio se mostraron amables, poco a poco empezaron a excluirla y a hacer comentarios crueles. «Mira cómo se viste», dijo Bettina un día, en una reunión familiar, mientras Vanessa estaba en la cocina ayudando a preparar la comida. «Parece que no puede permitirse comprar ropa decente». Alberto escuchó el comentario y aunque intentó defenderla, la situación con sus hermanas nunca mejoró. A veces, Vanessa escuchaba risitas o susurros cuando llegaba a la casa de la familia de Alberto y aunque le dolía, intentaba ignorarlas. Con el tiempo, las tensiones aumentaron, pero a pesar de ello, la relación entre Vanessa y Alberto siguió fortaleciéndose. Cuando Vanessa quedó embarazada de su primera hija, Clara, sintieron que su amor los había llevado a un nuevo nivel. Estaban felices y emocionados por comenzar una familia juntos, pero también sabían que los problemas familiares serían un desafío constante. El padre de Alberto, Everton, les propuso una solución para ahorrar dinero y construir una vida propia. Les ofreció construir una casa en el terreno familiar, justo sobre la casa principal. Alberto vio la oportunidad como una manera de empezar su hogar sin las complicaciones financieras de comprar un terreno propio. Vanessa, aunque tenía sus dudas sobre vivir tan cerca de su familia política, aceptó por el bien de su nueva familia. La construcción de la casa fue un proceso largo y lleno de esfuerzo. Alberto trabajaba largas horas para reunir el dinero suficiente para los materiales, y Vanessa, que ya tenía un embarazo avanzado, se encargaba de los pequeños detalles, como planificar cómo sería el interior de su hogar. Al final, cuando la casa estuvo lista, sintieron que todo el esfuerzo había valido la pena. El nacimiento de Clara fue un momento de pura felicidad, y por un tiempo, todo pareció estar en armonía. Sin embargo, vivir tan cerca de la familia de Alberto trajo problemas inesperados. A pesar de haber construido su propio espacio, las hermanas de Alberto y sus padres no respetaban la privacidad de Vanessa. Solían entrar a su casa sin avisar, criticando el mobiliario, la decoración e incluso su manera de criar a Clara. «No entiendo por qué no trabajas», le dijo María en una ocasión. «¿Te pasas el día en casa con la niña? ¿No te cansas de hacer siempre lo mismo?». Vanessa trataba de no responder a las provocaciones, sabiendo que cualquier confrontación empeoraría las cosas. Pero lo que más le dolía eran los comentarios sobre su hija. Sentía que Clara no recibía el mismo cariño que los otros nietos de la familia, y eso la llenaba de tristeza. Las hermanas de Alberto mostraban preferencia por sus propios hijos y no hacían ningún esfuerzo por esconderlo. «Clara es tan tranquila», dijo Andresa un día. «A veces parece que ni estuviera aquí». Vanessa se sintió herida, pero decidió no discutir. Sabía que era mejor mantenerse al margen de las peleas familiares,
aunque eso la hacía sentir cada vez más aislada en su propio hogar. A pesar de todo, Vanessa y Alberto intentaron mantenerse unidos. Las discusiones con la familia de él se volvieron una constante, pero siempre encontraban la manera de resolver sus problemas. El nacimiento de Clara les dio la fuerza necesaria para seguir adelante, aunque la presión por parte de la familia de Alberto nunca disminuyó. Un día, después de una fuerte discusión con sus hermanas, Alberto llegó a casa frustrado. «No sé cuánto más puedo aguantar esto», le dijo a Vanessa, con evidente cansancio en su voz. «Es como si siempre estuvieran buscando la manera de hacernos la vida imposible». Vanessa lo miró con comprensión. «Alberto, esta es nuestra casa. Nos costó mucho construirla, y no podemos dejar que nos la quiten con sus palabras. Tenemos que ser fuertes por Clara». Aunque compartían esos momentos de apoyo mutuo, la relación con la familia de Alberto seguía empeorando. Las visitas no deseadas, las críticas constantes y la falta de privacidad afectaban la paz que tanto deseaban en su hogar. Además, los problemas con el estacionamiento se convirtieron en otro motivo de conflicto. Como las hermanas de Alberto también vivían en el terreno familiar, era común que sus autos ocuparan el lugar de Alberto, lo que generaba constantes discusiones. «Este es mi espacio de estacionamiento, María». «Ya lo hemos hablado muchas veces», le dijo Alberto a su hermana en una ocasión. «Oh, por favor, Alberto, no es para tanto. Puedes dejarlo en cualquier otro lugar», respondió ella, restándole importancia. Cada día era una nueva batalla. Las tensiones en la familia Carrasco no parecían tener fin. Pero, a pesar de todo, Vanessa y Alberto seguían luchando para mantener su relación y darle a su hija una vida feliz. Vanessa, aunque agotada emocionalmente por el ambiente en el que vivían, encontró en su hija Clara una fuente de consuelo. Clara era una niña dulce y tranquila, y la felicidad que le traía ver a su hija crecer la mantenía con fuerzas para seguir enfrentando los desafíos familiares. Pero en el fondo, Vanessa sabía que la situación no podría mantenerse así para siempre. Las tensiones seguían aumentando, y algo tenía que cambiar, aunque aún no sabían qué ni cómo. Con el tiempo, la relación entre Vanessa y Alberto se mantenía sólida, a pesar de las dificultades que enfrentaban con la familia de él. Vanessa había aprendido a ignorar los comentarios malintencionados y la constante intrusión de las hermanas de Alberto. Había decidido enfocarse en su pequeña familia y en darles una vida feliz a su esposo y a su hija Clara. Sin embargo, ese equilibrio precario comenzaba a tambalearse cuando Vanessa descubrió que estaba nuevamente embarazada. La noticia de un segundo bebé trajo alegría a Vanessa y Alberto. Ambos siempre habían querido tener más hijos, y Clara estaba emocionada de tener un hermanito o hermanita. Vanessa, quien ya había obtenido su título de masajista, seguía trabajando desde casa, adaptando su agenda a las necesidades de su familia. Sin embargo, con el nuevo embarazo, comenzaron a surgir tensiones en la relación. El creciente estrés con la familia política no ayudaba. Las hermanas de Alberto seguían interfiriendo, apareciendo en la casa sin avisar y criticando cada aspecto de la vida de Vanessa. El embarazo de Vanessa solo intensificó sus comentarios hirientes. «Otra boca que alimentar, ¿cómo lo van a hacer?», se burlaba María un día, mientras observaba a Vanessa con desdén. Andresa, la hermana menor, siempre tan directa, añadió: «Tal vez deberías buscar un trabajo de verdad. No sé cómo lo van a lograr con 2 niños y tu trabajo como masajista». Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Vanessa apretó los puños, pero decidió mantenerse en silencio. Sabía que no valía la pena discutir con ellas. Sin embargo, esas palabras comenzaban a desgastarla emocionalmente. A medida que avanzaba el embarazo, el agotamiento y la falta de apoyo emocional se hacían cada vez más evidentes. Alberto, por su parte, intentaba mediar en los conflictos familiares,
pero su relación con sus hermanas y sus padres también estaba deteriorándose. Cada vez que intentaba ponerles límites o defender a Vanessa, se encontraba en medio de discusiones que lo dejaban exhausto. «No puedo seguir peleando con ellas todos los días», Vanessa le dijo un día, frustrado. «Cada vez que intento hablar, termino en medio de una pelea. Siento que nunca voy a poder hacerlas entender». Vanessa lo escuchaba con empatía, pero también se sentía sola en su lucha. Sabía que la situación no iba a mejorar fácilmente, y con el embarazo avanzando, necesitaba más apoyo que nunca. Conforme su vientre crecía, las tensiones también aumentaban. La casa que habían construido con tanto esfuerzo comenzaba a sentirse como una prisión. Vanessa ya no podía ignorar las constantes invasiones de su privacidad. Las hermanas de Alberto y sus padres no mostraban ningún respeto por el espacio de la pareja. Subían al balcón sin permiso, entraban a la casa cuando querían y nunca dejaban de hacer comentarios malintencionados. Alberto se encontraba cada vez más atrapado entre su familia y su esposa. Sabía que su lealtad debía estar con Vanessa y sus hijos, pero la presión de su familia lo estaba afectando. Por las noches, se quedaba en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos, sin saber cómo resolver el creciente conflicto. «Alberto, necesitamos privacidad». «No puedo más con esto», le dijo Vanessa un día, después de que sus suegros irrumpieran en su casa sin avisar para ver cómo estaba. Vanessa se sentía vulnerable, especialmente ahora que estaba en las últimas semanas de su embarazo. Alberto suspiró profundamente. «Lo sé, pero, ¿qué podemos hacer? No tenemos dinero para mudarnos a otro lugar. Esta es nuestra casa, pero también es su terreno». «Lo sé», respondió Vanessa, conteniendo las lágrimas. «Pero siento que ya no es nuestro hogar. No tengo paz aquí. No puedo criar a nuestros hijos en un lugar donde no nos respetan». La frustración de Vanessa iba en aumento, pero al mismo tiempo se sentía atada a la casa que habían construido con tanto esfuerzo. Aunque intentaba encontrar soluciones, siempre chocaba con la realidad, no podían mudarse, y la familia de Alberto no estaba dispuesta a darles el espacio que necesitaban. El día en que Mía nació, el ambiente en la casa estaba lleno de tensiones. A pesar de la felicidad que trajo el nuevo bebé, las discusiones entre Vanessa y Alberto comenzaron a ser más frecuentes. Ahora con 2 hijas, Vanessa se encontraba más cansada y emocionalmente desgastada. El sueño de criar a su familia en un hogar feliz se desvanecía cada vez más con la constante interferencia de su familia política. Después del nacimiento de Mía, la situación en casa empeoró. Las hermanas de Alberto, en lugar de dar espacio para que Vanessa se recuperara, aparecían sin avisar para ver a la bebé y siempre tenían algún comentario sarcástico que hacer. «Mira cómo la vistes, ¿no tienes algo mejor para la niña?», comentó Bettina un día mientras sostenía a Mía en brazos. Vanessa se sintió herida, pero no tenía fuerzas para discutir. Sabía que la vida en ese terreno no iba a cambiar fácilmente, pero empezaba a preguntarse si sería posible criar a sus hijas en paz algún día. Alberto, por su parte, estaba cada vez más distanciado emocionalmente. El estrés de lidiar con su familia y las discusiones constantes con Vanessa lo habían vuelto más serio y retraído. Pasaba más tiempo en el trabajo y cuando estaba en casa, se encerraba en sí mismo, sin compartir sus pensamientos o emociones con Vanessa. «Alberto, necesitamos hablar», le dijo Vanessa una noche, después de acostar a las niñas. «No podemos seguir así». Alberto, sentado en la mesa del comedor, no respondió de inmediato. Finalmente, después de unos segundos de silencio, dijo: «No sé qué hacer. Siento que todo lo que hago está mal. No soy suficiente ni para ti ni para las niñas». Vanessa lo miró con tristeza. «No se trata de eso. Se trata de que nos estamos perdiendo. Ya no somos los mismos, y sé que gran parte de esto es por el entorno en el que vivimos.
pero necesitamos encontrar una solución, juntos. Sin embargo, encontrar una solución parecía cada vez más lejano. Vanessa sentía que Alberto se estaba alejando más y más, y aunque trataba de mantener la calma por sus hijas, sabía que su relación estaba en peligro. Los días pasaban, y el distanciamiento entre Vanessa y Alberto se hacía más profundo. Vanessa amaba a sus hijas con todo su corazón y siempre trataba de darles lo mejor, pero no podía evitar sentir que estaba perdiendo a su marido. El hombre con el que había construido una familia ya no parecía estar presente, ni física ni emocionalmente. El nacimiento de Mía trajo consigo nuevos desafíos para Vanessa y Alberto. Si bien la llegada de un segundo hijo fue motivo de alegría, también aceleró el desgaste emocional entre ellos. Vanessa, entre las responsabilidades de cuidar a Clara y a la recién nacida, comenzó a notar cómo su vida matrimonial se desmoronaba lentamente. Alberto estaba cada vez más ausente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las discusiones se convirtieron en algo cotidiano, y la tensión en el ambiente era palpable. Vanessa se había formado como masajista y cosmiatra, un logro que la llenaba de orgullo, pero que también generaba conflictos. Alberto, quien había sido su apoyo en muchas ocasiones, ahora empezaba a cuestionar su carrera. «No entiendo por qué insistes en seguir con eso», le decía Alberto una noche. «No es un trabajo seguro, no sabes cuánto tiempo te va a durar». Vanessa se sorprendía ante estos comentarios. Sabía que a Alberto le preocupaba la estabilidad económica, pero no podía dejar de pensar que sus palabras venían de otro lugar, de los celos y la inseguridad que él mismo estaba desarrollando. «Es lo que amo hacer, Alberto. ¿Por qué no puedes entenderlo?», respondió ella con calma. «Trabajo duro, cuido a nuestras hijas, y además, este es mi sueño». Pero Alberto no veía las cosas de la misma manera. Cada vez que Vanessa mencionaba su trabajo, la conversación terminaba en una discusión acalorada. Alberto, por su parte, estaba lidiando con su propia frustración. A pesar de trabajar en una empresa automovilística estable, no encontraba satisfacción en lo que hacía. Sus proyectos personales para emprender nunca daban resultado, y eso lo sumía en una especie de amargura que canalizaba en su relación con Vanessa. «No sé por qué seguimos con esto», le dijo Alberto un día, después de una pelea que había comenzado por algo trivial. «Nos estamos matando lentamente con estas discusiones». Vanessa, agotada por la lucha constante, se quedó en silencio. Sabía que algo en su relación se había roto, pero no estaba segura de cómo o cuándo había ocurrido. Lo único que sabía con certeza era que las discusiones se habían vuelto parte de su rutina. Con el paso de los años, los gritos y las peleas en el coche después de las salidas familiares se volvieron normales. Las niñas, Clara y Mía, observaban en silencio, sin entender por qué sus padres ya no eran los mismos de antes. Lo que había sido una familia unida, ahora era un hogar lleno de tensiones. Vanessa empezaba a considerar el divorcio. Ya no soportaba el clima de constante negatividad en el que vivían. Pero el pensamiento de separarse de Alberto la llenaba de miedo, no solo por sus hijas, sino porque todavía recordaba el hombre del que se había enamorado. Había momentos en los que Alberto intentaba mejorar las cosas, haciendo pequeños gestos, como invitar a la familia a salir de vacaciones o llevar a las niñas al parque. Pero incluso en esos momentos, el estrés y la frustración siempre encontraban una manera de colarse. «¿Estás segura de que este es el mejor momento para un viaje?», preguntó Alberto, malhumorado, mientras preparaban las maletas para una escapada a la playa. «Las niñas lo necesitan, y nosotros también». «Solo será un fin de semana», respondió Vanessa, tratando de mantener el optimismo. Sin embargo, durante todo el viaje, Alberto se mantuvo distante. Mientras Vanessa jugaba con Clara y Mía en la orilla del mar, Alberto se sentaba solo bajo la sombrilla, revisando su teléfono o mirando el horizonte, claramente ausente.
Vanessa se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo con su esposo, algo que no tenía que ver solo con el trabajo o la familia. Había un malestar interno que él no estaba compartiendo, y eso los estaba alejando cada vez más. Las vacaciones, que debieron haber sido un respiro, se convirtieron en otro punto de tensión. De regreso a casa, la discusión sobre los gastos y la situación económica estalló nuevamente. No es el momento para gastar en viajes, reclamó Alberto, su voz alzándose más de lo habitual. Lo hicimos por las niñas, no todo es dinero, Alberto, respondió Vanessa, pero en el fondo, se sentía desgastada por tener que justificar cada decisión. El distanciamiento entre ambos se hizo evidente para todos. Clara, con 13 años, ya era lo suficientemente madura como para entender lo que estaba sucediendo. Mía, aunque más pequeña, también empezaba a notar que sus padres ya no se trataban con el mismo cariño de antes. Las cenas familiares eran silenciosas y las noches de discusión en el dormitorio se habían convertido en algo común. «Mamá, ¿por qué siempre pelean con papá?», preguntó Clara un día, mientras ayudaba a su madre en la cocina. Vanessa se detuvo, tomando aire antes de responder. «A veces, las cosas no salen como uno espera, hija. Pero tu papá y yo intentamos hacer lo mejor por ustedes». Clara la miró, seria, como si entendiera más de lo que Vanessa quisiera. «Si no son felices, deberían pensar en separarse. Mía y yo solo queremos que estén bien». Esas palabras resonaron en la cabeza de Vanessa durante días. Clara, con su madurez, le había dado una claridad que no esperaba. Desde hacía tiempo, Vanessa se había aferrado a la idea de mantenerse unida a Alberto por el bien de sus hijas, pero ahora se daba cuenta de que ellas solo querían paz en casa. La situación con Alberto empeoraba día a día. Ya no solo eran las discusiones, sino la indiferencia con la que él trataba a Vanessa. A veces pasaban días enteros sin hablarse, y cuando lo hacían, solo era para coordinar asuntos de las niñas o el hogar. Vanessa sabía que ya no podía seguir así, pero el miedo al cambio y a lo que vendría después la mantenía en esa vida. Era una rutina que había aprendido a soportar, pero sabía que no era feliz. El desgaste de su relación se hacía más evidente cada día, y mientras Vanessa intentaba encontrar una solución, Alberto parecía haberse rendido. Ya no luchaba, solo existía, y eso era lo que más dolía. Vanessa, después de muchas noches de insomnio y reflexión, finalmente entendió que no podía salvar un matrimonio donde solo una persona estaba dispuesta a intentarlo. La vida de Vanessa y Alberto se había convertido en una rutina monótona. Aunque todavía vivían bajo el mismo techo, hacía tiempo que ya no eran una pareja. Vanessa, después de haberse ido unos días a la casa de su madre, decidió volver por el bien de sus hijas, pero ya no dormía en la misma habitación que Alberto. Él había aceptado la situación sin muchos comentarios, pero cada vez se volvía más distante. Clara, quien ya era una adolescente de 16 años, entendía perfectamente la tensión en la casa. Mía, por otro lado, con solo 9 años, no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero sentía la frialdad entre sus padres. A pesar de las circunstancias, Vanessa se esforzaba por mantener la estabilidad emocional de sus hijas, ocupándose de que no les faltara nada. Pero la presión emocional estaba empezando a hacer mella en su salud mental. Alberto, por su parte, había empezado a ausentarse cada vez más. Llegaba tarde a casa, a veces ni siquiera daba explicaciones de a dónde iba o con quién estaba. Vanessa ya no se molestaba en preguntar. Sentía que todo lo que alguna vez habían compartido se había esfumado, y en lugar de hacerle frente a la situación, Alberto parecía estar evitando cualquier tipo de confrontación. Una tarde, mientras Clara y Mía estaban con su abuela Ana, Vanessa decidió sentarse con Alberto para intentar hablar de su situación. Aunque sabía que la relación estaba rota, todavía sentía la necesidad de una conversación definitiva, de entender qué estaba pasando.
Alberto, tenemos que hablar, dijo Vanessa mientras él se sentaba en el sofá con la televisión encendida. No podemos seguir viviendo así, fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Alberto no despegó la vista de la pantalla, lo que hizo que la frustración de Vanessa aumentara. ¿Vas a seguir ignorando la realidad?, continuó ella, intentando mantener la calma. Estamos viviendo como dos extraños. Las niñas se están dando cuenta, especialmente Clara. Esto no es sano ni para ellas ni para nosotros. Finalmente, Alberto apagó la televisión y se volvió hacia Vanessa con un gesto cansado. ¿Qué quieres que te diga?, respondió, evitando el contacto visual. Sabes cómo están las cosas, y no sé cómo arreglarlo. Vanessa respiró hondo. Sabía que este momento sería difícil, pero había llegado el punto en que no podía seguir posponiendo la conversación. Alberto, quiero que seas honesto conmigo, dijo con un tono suave pero firme. Si ya no me amas, si estás con otra persona, prefiero saber la verdad ahora y no seguir viviendo esta mentira. Alberto la miró, y por un momento, Vanessa creyó que él iba a confesar algo. Pero en lugar de eso, simplemente negó con la cabeza. No estoy con nadie más, Vanessa, dijo, aunque su tono no era convincente. Solo, necesito tiempo. Vanessa sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, no estaba lista para enfrentar una infidelidad, pero por otro, sabía que Alberto no estaba siendo completamente honesto con ella. Tiempo es lo que ya hemos tenido de sobra, respondió ella. No podemos seguir así, fingiendo que todo está bien. Quiero un cambio, y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces tendremos que tomar decisiones más drásticas. Alberto no respondió. El silencio en la habitación era ensordecedor. Vanessa entendió que la conversación no llegaría a ningún lugar, pero al menos había intentado. Voy a llevar a las niñas a casa de mi madre este fin de semana. Necesito un respiro, anunció, levantándose del sofá. Espero que pienses en lo que hemos hablado. Alberto no dijo nada mientras Vanessa salía de la habitación. Durante los días siguientes, Clara notó que su madre estaba más preocupada de lo normal. Sabía que las cosas con su padre no iban bien, pero todavía no había llegado el momento de hablar de lo que ella sospechaba. El fin de semana llegó, y Vanessa, junto con Clara y Mía, se fue a casa de Ana, su madre. Ahí, rodeada de la calidez de su familia, Vanessa intentó despejar su mente y pensar en su futuro. Clara, siempre observadora, decidió hablar con su madre. «Mamá, ¿vas a dejar a papá?», preguntó Clara una tarde mientras estaban en la cocina preparando la cena. Vanessa suspiró. Sabía que esta conversación era inevitable. «Clara, las cosas con tu papá no están bien, y no han estado bien durante mucho tiempo», respondió, intentando encontrar las palabras correctas. «No quiero que tú y Mía sufran, pero tampoco puedo seguir viviendo en una relación que ya no funciona». Clara la miró con comprensión. Aunque solo tenía 16 años, entendía mucho más de lo que Vanessa creía. «Mamá, no tienes que quedarte por nosotras. Mía y yo solo queremos que seas feliz. Si te separas de papá, te apoyaremos». Vanessa sonrió débilmente. Era un alivio escuchar esas palabras de su hija, pero la decisión seguía siendo difícil. «Lo sé, hija, lo sé. Pero es complicado. Tu papá y yo hemos compartido mucho, pero siento que ya no somos los mismos». «Entonces, si ya no son los mismos, es hora de empezar de nuevo», dijo Clara con determinación. «Mía y yo estaremos bien. Solo queremos que te sientas mejor». Esas palabras le dieron a Vanessa la fuerza que necesitaba. Aunque no sabía cuándo ni cómo, supo que en algún momento tendría que tomar la decisión definitiva. Pero por ahora, se centraría en estar con sus hijas y encontrar algo de paz. Mientras tanto, de vuelta en la casa,
Alberto continuaba con su vida de misterios. Las ausencias se hacían más frecuentes, y aunque Vanessa ya no preguntaba a dónde iba o con quién estaba, Clara empezaba a sospechar que había algo más detrás de su comportamiento. Los días en la casa de Vanessa y Alberto seguían llenos de tensión. Vanessa había vuelto con sus hijas después de pasar el fin de semana en casa de su madre, pero la situación no había mejorado. Alberto continuaba desapareciendo por largas horas y su actitud se volvía cada vez más distante. Vanessa ya no preguntaba a dónde iba, pero tanto ella como Clara sospechaban que había algo que él les ocultaba. Una tarde, mientras Vanessa estaba trabajando y Mía había ido a visitar a su abuela Ana, Clara decidió quedarse en casa. Alberto, notando que Clara estaba sola, aprovechó el momento para tener una conversación que había estado evitando por semanas. «Clara, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo Alberto, con un tono serio que de inmediato llamó la atención de su hija. Clara, que ya sospechaba que algo andaba mal, asintió lentamente y se sentó en la mesa de la cocina. «Claro, papá. ¿De qué quieres hablar?». Alberto respiró hondo, claramente nervioso. Sabía que lo que estaba a punto de decirle a su hija cambiaría sus vidas para siempre, pero ya no podía seguir escondiéndolo. Se sentó frente a Clara, con las manos entrelazadas, y evitó mirarla directamente a los ojos. «Lo que voy a decirte no es fácil, y quiero que sepas que te amo mucho, tanto a ti como a tu hermana», empezó, con la voz temblorosa. «Pero hay algo que he estado guardando durante mucho tiempo, algo que no he podido decirle a tu mamá, y ahora siento que es el momento de contártelo a ti». Clara lo miraba con preocupación, pero mantuvo la calma. Sabía que su padre estaba a punto de confesar algo importante. «¿De qué se trata, papá?», preguntó suavemente, intentando tranquilizarlo. Alberto bajó la cabeza y murmuró: «Clara, yo no estoy enamorado de tu mamá. Hace tiempo que no lo estoy». Clara sintió un nudo en la garganta, pero no era algo que la sorprendiera. La relación entre sus padres se había deteriorado tanto que era evidente que el amor entre ellos ya no existía. Pero Alberto no había terminado. «Hay algo más», continuó, finalmente levantando la vista para encontrarse con los ojos de su hija. «No es solo que ya no esté enamorado de tu madre. Es que no estoy enamorado de ninguna mujer. Estoy saliendo con alguien más, pero no es una mujer. Es un hombre, Clara. Soy gay». Las palabras de Alberto golpearon a Clara como un puñetazo en el estómago. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Clara no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Las palabras «soy gay» resonaban en su mente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «Papá», dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. ¿Estás seguro de esto?». Alberto asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Clara. He vivido toda mi vida intentando ignorarlo, fingiendo que podía ser otra persona, pero ya no puedo seguir mintiendo. Estoy en una relación con un hombre, su nombre es Sergio, y estoy enamorado de él». Clara se quedó en silencio. Sentía una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza, confusión, pero sobre todo, una inmensa tristeza por su madre. Sabía cuánto había sufrido Vanessa en los últimos años, y ahora entendía por qué su padre había estado tan distante. Finalmente, Clara se acercó a Alberto y lo abrazó. Aunque estaba confundida, sabía que su padre necesitaba su apoyo. «No sé qué decir, papá», murmuró. «Pero te apoyo». «Solo, ¿cómo le vas a decir esto a mamá?». Alberto se separó suavemente del abrazo y sacudió la cabeza. «No lo sé, Clara. No sé cómo hacerlo. No quiero lastimarla más de lo que ya la he lastimado, pero también sé que no puedo seguir viviendo esta mentira». Clara sintió una gran presión en el pecho. Sabía que tendría que guardar este secreto hasta que su padre decidiera hablar con Vanessa,
pero no sabía cuánto tiempo podría soportar esa carga. «Tienes que decírselo pronto», dijo finalmente. «Mamá sospecha algo, y es mejor que lo escuche de ti que de otra persona». Alberto asintió, agradecido por la comprensión de su hija, pero el miedo seguía paralizándolo. No sabía cómo enfrentar a Vanessa, no después de todos los años que habían pasado juntos, y mucho menos después de que ella había intentado salvar su matrimonio durante tanto tiempo. Días pasaron desde esa conversación entre Clara y su padre, y Alberto seguía sin tener el valor de confesar la verdad. Clara, por su parte, no podía seguir aguantando el peso de ese secreto. Cada vez que veía a su madre, sentía que estaba traicionándola al no decirle lo que sabía. Finalmente, después de varios días de angustia, Clara tomó la difícil decisión de contarle la verdad a Vanessa. Era una tarde tranquila. Mía estaba en casa de una amiga y Alberto aún no había llegado del trabajo. Clara aprovechó la oportunidad para sentarse con su madre en la sala de estar. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Clara, con la voz temblorosa. Vanessa, que estaba preparando unas notas para su trabajo, dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia su hija. «Claro, hija, dime». «¿Qué pasa?», preguntó, notando la seriedad en el rostro de Clara. Clara respiró hondo y trató de encontrar las palabras adecuadas. «Es sobre papá», empezó. «Hay algo que no te ha dicho, algo que yo descubrí hace unos días». Vanessa frunció el ceño, claramente preocupada. «¿Qué es lo que está pasando, Clara? ¿Tu padre está con otra mujer?», preguntó, anticipando una posible infidelidad. Clara negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, mamá. No es otra mujer. Papá es gay. Está saliendo con un hombre». El mundo de Vanessa se desmoronó en ese instante. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿Todo lo que habían vivido había sido una mentira? «No, no puede ser», murmuró Vanessa, con los ojos llenos de incredulidad. «¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me hizo pasar por todo esto?». Clara, con el corazón destrozado por el dolor de su madre, la abrazó con fuerza. «Lo siento, mamá. No sabía cómo decírtelo, pero ya no podía seguir ocultándotelo». Las lágrimas rodaron por el rostro de Vanessa mientras se aferraba a su hija. La traición de Alberto era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. No solo la había engañado con otra persona, sino que todo su matrimonio había estado construido sobre una mentira. Cuando Alberto llegó a casa esa noche, Vanessa lo confrontó con una mezcla de rabia, dolor y desesperación. La discusión fue acalorada, llena de gritos y reproches. Alberto, finalmente, confesó la verdad, admitiendo que siempre había sentido ese vacío, pero que no había sabido cómo lidiar con ello. Confesó que había amado a Vanessa, pero que no podía seguir viviendo en una mentira. Vanessa, devastada, salió de la casa esa noche y se fue a la casa de su madre, llevándose a Clara y Mía con ella. Sabía que no podía quedarse más tiempo bajo el mismo techo que Alberto. Los días siguientes a la revelación fueron oscuros y difíciles para Vanessa. A pesar de haber sospechado durante un tiempo que algo no andaba bien, nunca hubiera imaginado que el motivo del distanciamiento de Alberto fuera su lucha interna con su verdadera identidad. Ahora, con Clara y Mía a su lado en casa de su madre, Vanessa se encontraba en un torbellino emocional. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y traición. Todo lo que había vivido en su matrimonio se sentía como una farsa. ¿Cómo había sido tan ciega? Clara, quien también estaba pasando por su propio duelo interno, trataba de apoyar a su madre. Mía, aún muy joven para entender la profundidad de lo que había ocurrido, preguntaba con frecuencia cuándo volverían a casa. Vanessa sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa pregunta con una respuesta más definitiva, pero aún no estaba lista.
Pasaron varias semanas antes de que Vanessa pudiera reunir la fuerza suficiente para hablar nuevamente con Alberto. Él había respetado su espacio y había evitado cualquier confrontación innecesaria, pero ambos sabían que necesitaban resolver las cosas, no solo por ellos, sino también por sus hijas. Una tarde, Vanessa finalmente decidió regresar a su casa, pero no para quedarse. Quería enfrentar a Alberto, tener esa conversación pendiente y comenzar el proceso de sanación, tanto para ella como para él. Al llegar, Alberto la recibió en la puerta con una mirada que reflejaba todo el peso de la culpa y el remordimiento. Vanessa, aunque dolida, se mantuvo firme. No podía permitir que sus emociones la dominaran, necesitaba claridad y, sobre todo, necesitaba respuestas. Alberto, tenemos que hablar, dijo Vanessa, entrando en la casa que una vez compartieron como pareja. Alberto asintió en silencio y la siguió hasta la sala de estar. Se sentaron frente a frente, en la misma habitación donde habían vivido tantas discusiones y momentos tensos. Pero esta vez, el silencio era diferente, era el silencio previo a una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Sé que me debes una explicación, pero más que eso, quiero saber por qué esperaste tanto tiempo para decirme la verdad, empezó Vanessa, con los ojos fijos en él. ¿Por qué me hiciste vivir una mentira durante tantos años? Alberto bajó la cabeza, luchando por encontrar las palabras correctas. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, pero también sabía que debía ser honesto. Vanessa, lo lamento más de lo que puedo expresar, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Durante mucho tiempo, no quise aceptarlo. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si intentaba amar de la manera correcta, podría superar lo que realmente sentía. Y no fue hasta que conocí a Sergio que me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo. Vanessa lo miraba en silencio. Aunque parte de ella quería gritarle, otra parte comprendía lo difícil que debió haber sido para él cargar con ese secreto durante tantos años. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente. Si lo hubieras hecho antes, tal vez todo habría sido diferente. Alberto suspiró y pasó una mano por su cabello, visiblemente angustiado. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo, a ti, a nuestras hijas, a nuestra familia. Pensé que podía seguir adelante y mantener el matrimonio por el bien de las niñas, pero me equivoqué. Te lastimé de la peor manera, y nunca podré perdonarme por eso. Vanessa sintió una punzada de dolor en el pecho. Aunque sabía que sus palabras eran sinceras, el daño ya estaba hecho. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo afrontar el futuro. Alberto, me duele mucho todo esto. No solo por lo que nos pasó a nosotros, sino por lo que hiciste con Clara, por haberla involucrado en todo esto antes de hablar conmigo. Ella no debió cargar con ese peso, dijo Vanessa, con la voz quebrada. Alberto asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Tienes razón. Debí haber sido valiente y haber hablado contigo primero. Fui un cobarde, y Clara no merecía estar en el medio de todo esto. Vanessa respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Sabía que el perdón no sería fácil, pero también sabía que necesitaba dejar ir el resentimiento para poder seguir adelante. Mira, Alberto, dijo finalmente. No sé si alguna vez podré entender completamente lo que viviste, pero voy a intentar perdonarte. No solo por ti, sino por mí. No puedo cargar con este rencor toda mi vida. Lo único que quiero ahora es que nuestras hijas estén bien y que todos podamos seguir adelante, aunque sea por caminos separados. Las lágrimas cayeron por el rostro de Alberto, quien nunca había visto a Vanessa tan fuerte y decidida. Él sabía que la había herido profundamente, pero escuchar esas palabras le dio un pequeño respiro de esperanza. Gracias, Vanessa. No merezco tu perdón, pero te prometo que haré todo lo posible para que nuestras hijas estén bien. Y quiero que sepas que, a pesar de todo,
siempre te he querido. Tal vez no de la manera que tú necesitabas, pero siempre has sido una parte importante de mi vida. Vanessa asintió, sin poder evitar sentir una mezcla de emociones. Parte de ella aún estaba dolida, pero otra parte entendía que Alberto también había sufrido. Su mentira no solo la había lastimado a ella, sino que también lo había consumido él durante años. Sé que querías lo mejor para nosotras, dijo finalmente. Y aunque todo esto ha sido muy difícil, espero que encuentres la paz que has estado buscando. Lo único que quiero ahora es que ambas podamos ser felices en nuestros propios caminos. Con esas palabras, Vanessa se levantó, dejando claro que su decisión estaba tomada. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió para mirar a Alberto una vez más. Cuida de Sergio. Y cuídate tú también. Te deseo lo mejor. Alberto, aún con lágrimas en los ojos, asintió en silencio. Lo mismo para ti, Vanessa. Que encuentres la felicidad que mereces. Vanessa salió de la casa con la cabeza en alto, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque el final de su matrimonio no había sido lo que esperaba, sabía que al perdonar a Alberto, estaba empezando su propio proceso de sanación. A partir de ese momento, Vanessa comenzó a centrarse en sí misma y en sus hijas. Encontró consuelo en el amor de Clara y Mía, quienes también comenzaban a adaptarse a la nueva realidad de su familia. Poco a poco, Vanessa reconstruyó su vida, enfocándose en su trabajo y en las pequeñas alegrías cotidianas. Alberto, por su parte, inició su relación abiertamente con Sergio. Aunque aún cargaba con el peso de su pasado, finalmente se sintió libre para ser quien realmente era. Con el tiempo, encontró la paz que tanto había buscado. El perdón es una fuerza poderosa, no para excusar lo que sucedió, sino para liberarnos del dolor que llevamos dentro. Vanessa, al perdonar a Alberto, no olvida el daño que sufrió, pero decide soltar el rencor para poder seguir adelante con su vida en paz. Perdonar no fue un acto de debilidad, sino de valentía. Al hacerlo, Vanessa se permitió sanar. Por su parte, Alberto nos enseña que la verdad, aunque difícil de confesar, es siempre el camino hacia la libertad. Vivir ocultando quienes somos solo genera dolor para todos. La honestidad, aunque dolorosa al principio, permite construir relaciones auténticas y más humanas. Al final, el perdón y la verdad, por difíciles que sean, son claves para encontrar la paz en nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte y darle me gusta al video. Hasta luego.